La primera pregunta és: us haveu enterat de l'enquesta que diu que 2 de cada 3 votants de Junts per Sí i la CUP creuen que el procés no acabarà en independència? Vale? Correcte. Tu què et sembla aquesta pregunta, Octavi? Sí? Jo això ho crec. Tu creus que hi ha molta gent que creu que no? I què els hi diries? Què els diria jo a ells? Sí. Que les coses difícils tenen el seu temps i tenen la seva persistència, sobretot constància. Els donaria l'exemple que la Índia no va aconseguir la independència d'Anglaterra en 4 dies. Clar, perquè... Gandhi va agafar i va patejar tot el país. Penso que nosaltres hauríem de ser constants i persistents. Sí, si nosaltres som constants i persistents ho aconseguirem. Segur. Seguríssim. Home, esclar que ho aconseguirem, perquè sí, perquè ja estem molt avançats. O sigui, tenim ja tot preparat i jo crec que sí. El que passa que els catalans sou derrotistes, jo ho entenc, perquè esclar, els han aixecat molt, però jo sóc optimista total. Tu creus que els catalans són derrotistes? Sí, sí. Per això hi ha molta gent que es pensen que no ho aconseguirem. És com, mira, la CUP finalment han aprovat els pressupostos i van dir, tothom estava que no es podia. Bueno, estaven tots ja plegats. ¿Has escuchado esa frase que dice, más difícil es mantenerte que llegar? Nosotros estamos desesperados por llegar, pero parece que no estamos pensando cómo nos vamos a mantener. En el proceso constitucional que yo viví, que fue un proceso constitucional de ruptura con el neoliberalismo, al final, hace 2 meses terminamos firmando un TLC con la Unión Europea. A veces no es difícil llegar ahí, es difícil mantenerte, no es difícil inscribirte en la universidad, no es difícil sacar la nota de corte, lo difícil es aguantar los 5 años, graduarte, hacer el doctorado y el masterado. Entonces estamos como que eso fuera el final de todo, y no, en realidad es el inicio. Si nos mantenemos o no, dependerá de muchas circunstancias. Se enfrentará a un Estado nuevo, se enfrenta sobre todo a las deudas que genera el Estado nuevo. No ha habido en la historia un Estado naciente que nazca sin deuda. Los primeros meses, los primeros años pasarás con una deuda adquirida, lo que nosotros en Latinoamérica llamábamos la deuda de la independencia. Hubo países que terminaron de pagar pronto su deuda de la independencia y hubo países que salieron de su deuda de la independencia en 100 años. Entonces yo creo que este es un ejemplo que podríamos mirar un poco a los ojos para que no nos pase. O sea, hasta qué punto tendremos que endeudarnos para hacer viable un nuevo país.